Conversación sin fecha 3. Pregunta: ¿diría usted que la realidad es silencio que se refleja a sí mismo? Maharaj: usted puede ver el espacio, puede observar el espacio, puede sentir el espacio, pero la realidad es más allá del espacio. El espacio es cero. No hay ningún silencio, ninguna voz, ningún espacio, ningún estado. Todo esto son cosas condicionales. Cuando duerme, usted se siente feliz, pero ahí no hay ninguna felicidad. Délo por hecho. Así pues, el silencio tampoco es él. La paz no es él. Acción y reacción son opuestos e iguales. Es así. Con él no hay nada. Si hubiera habido algo con él, eso habría sido otro que la realidad, y no él. Nada le perturba. ¿Por qué no deviene él perturbado? Debido a que él no existe. Cuando usted duerme, no existe nada. Entonces usted siente paz. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, suponga que un hombre corre en una carrera durante todo el día. Cuando gana esa carrera, está sudando y jadeando mucho. Pero eso no es el placer. El placer es ganar. Para la realidad no se requiere nada. De otro modo eso habría perturbado a la realidad. Pregunta: ¿entonces la realidad es conocida por sí misma solo? Maharaj: eso es, sí. De otro modo no hay nada aquí. Así es que, ¿cómo puede él ver algo? Pregunta: él habla por sí mismo. Maharaj: él no habla. Olvide ese punto. Es más fácil. En él no hay ninguna experiencia. ¿Qué experiencia tiene usted cuando duerme profundamente? ¿Hay algo ahí? ¿Algún conocimiento o algún poder? Todo desaparece. Así pues, ahí no hay nada, ningún conocimiento. Él es más allá del conocimiento y más allá de cero. Él es más allá de la ignorancia y del conocimiento. El conocimiento es un concepto nada más. Ayer mismo dije, la oscuridad y la luz van juntas. Cuando la luz desaparece, entonces la oscuridad está aquí. Usted no tiene que buscarla, y si usted da la luz, la oscuridad desaparece automáticamente. Usted no tiene que decir, «Ala, vete», porque ellas son uno. De la misma manera, el conocimiento y la ignorancia son también uno. En palabras de mi maestro Siddharameswar Maharaj, el conocimiento es la mayor ignorancia. Con el conocimiento nosotros conocemos eso que es nada, y eso es un truco, nada más. Uno debe conocer el truco. Un mago hace muchos movimientos rápidos y todo desaparece de repente. Aquí es también lo mismo. Solo el maestro le enseña ese truco. No hay ningún maestro ni aspirante en la realidad. Ninguno de ellos está ahí. Ninguno de ellos puede permanecer. ¿Cómo puede haber dualidad cuando solo hay completud? Cuando hay dualidad, hay incompletud. Solo la unidad es completa. Aquí tenemos que usar la palabra unidad. ¿Por qué? Porque usted ve muchas cosas, de modo que tiene que usar la palabra unidad. Pero en la realidad no hay ni paz ni ningún otro estado. Paz, estado, samadhi son solo métodos. Son el veneno verdadero, debido a que le llevan lejos de él, y como resultado de ello, su ego deviene cada vez más fuerte. Entonces puede surgirle al aspirante la pregunta: ¿qué debo hacer yo? No haga nada. Las palabras solo van al espacio. El Señor Krishna dice en la Bhagavad Gita, allí de donde vienen las palabras, eso es mi sí mismo.
Eso es mi sí mismo. La misma cosa fue dicha por Cristo también en la Biblia. Conócete a ti mismo y conoces el mundo. Vaya a ese punto donde acaba el pensamiento. Vaya a eso, y ahí está el sí mismo. Así pues, yo siempre lo llamo sí mismo sin sí mismo. Así pues, la comprensión del sí mismo es sí mismo sin sí mismo. Mientras la comprensión permanece, yo permanece. Los ojos han recibido el hábito de ver lo que no es. Usted dice, esto es carne, pero no es. El niño dirá, esto es agua. Sus padres dirán, no, se llama océano. Así vierten más ignorancia en él. Pero es lo contrario. El niño tiene razón, no es nada más que agua. El niño se somete a sus instrucciones. Las gentes ignorantes siempre querrán la ignorancia y no querrán el conocimiento. En las escrituras hindúes se dice, la mente ha recibido la maldición de no escuchar al maestro. La mente no quiere escuchar. Todas las gentes alrededor de usted están llenos de ignorancia y quieren mantener su ignorancia. No quieren deshacerse de su ignorancia. A las gentes no les gusta ir a ver a un santo y tampoco les gusta cuando otras gentes van, debido a que tienen miedo de perder a alguna persona de su círculo. El santo le lleva a usted a eso, a la realidad, y dice, compréndase a usted mismo. Esta es la situación. Pregunta, ¿pero la vida surge de la realidad? ¿No está la vida bajo la autoridad de la realidad? Maharaj, ¿de dónde se proyecta la totalidad del sueño? De cero. No se proyecta desde la realidad, se proyecta desde cero. En la ignorancia usted olvida la realidad y entonces surge algo. En el sueño profundo, nosotros olvidamos todo, pero cuando despertamos, todo vuelve al instante, en una fracción de segundo. Así pues, ¿de dónde viene? No de él. Si hubiera venido de él, habría sido él, y si fuera así, entonces el mundo acaba. Pregunta, ¿podría ser un juego para que la realidad se exprese a sí misma en la manifestación? Maharaj, es un truco. Aquí, en cero, usted puede soñar lo que quiera, cualquier cosa. Usted no puede esperar nunca obtener nada, pero quizás lo obtenga. Ello no ha venido de usted. Todo lo que hay aquí ha salido de esta ignorancia. La ignorancia ha resultado de escuchar. Ahora usted tiene que escuchar al maestro y seguir lo que dice, y entonces la ignorancia desaparece. Vaya al maestro y dígale, ponga mi nombre en su registro. Usted va a la escuela e inscribe el nombre del niño en el registro de la escuela, ¿o no? Y entonces el niño tiene que ir a la escuela y aprender. Aquí también es lo mismo. Uno debe ir al maestro y lo que él dice, acéptelo. Si usted lo acepta, entonces usted puede obtener la meta muy deprisa, en una fracción de segundo. ¿Por qué no? Pregunta. Me gustaría saber sobre la muerte. Yo mismo no tengo miedo de la muerte, pero tengo algunos parientes que lo tienen. Así pues, ¿cómo tengo que relacionarme con ellos? Maharaj, que comprendan lo que comprendan. Primero comprenda usted mismo que la muerte es nada. Si usted les enseña, ellos no le escucharán. Pero usted mismo sabrá, yo soy sin nacimiento, yo soy sin muerte. Yo no he recibido un nacimiento nunca, y nunca moriré. Guarde ese conocimiento en su mente. Si alguien que usted conoce está muriendo, entonces dígale, no tengas miedo, no tengas miedo,
muere. Risas. Usted debe decir en su mente: cuando uno muere, no hay inquietud, porque todo miedo desaparece. Por ejemplo, aquí hay una serpiente. Quítele el diente venenoso y juegue con ella. Entonces ella no le hará nada, ¿no es así? Las gentes dirán: «Oh, cuidado, usted está jugando con una serpiente». Usted les dirá: «Cierto, estoy jugando. ¿Quieren ustedes jugar también?». Pero ellos no querrán, debido a que tienen miedo. Usted sabe que ha quitado el diente venenoso de la serpiente y que así ella no va a hacerle ningún daño. La muerte es nada. Cada día, cuando usted duerme, es como una muerte pequeña, y usted no tiene miedo de esa muerte debido a que sabe que usted se levantará mañana. Pero suponga que usted muere en el sueño profundo. ¿Entonces qué? ¿Por qué tener miedo? Ahí no hay nada. Todo es una ilusión. Guarde su mente en ese estado sin miedo, que los demás tengan miedo. De la misma manera que se quita el diente venenoso de la serpiente, de esa misma manera juegue con el mundo. No hay ningún mal en ello. Ello no afectará a su mente. Viva sin miedo. No hay ninguna muerte, ningún miedo, sabiendo que yo soy ese poder verdadero. Pregunta: ¿es su papel eliminar la espina del ego? Y si es así, ¿puede usted ayudarme a eliminar esa espina? Maharaj: sáquese la espina. Esa es la ayuda que yo doy. De otro modo, ¿cómo puedo yo ayudarle? Usted tiene que sacarse su propia espina. Yo puedo decírselo, pero usted tiene que sacársela. Ella no existe, délo por hecho. Ella no existe, pero usted siente su existencia. Usted no la suelta. Esa es la dificultad. ¿Qué hacer entonces? Usted tiene miedo de lo que ocurrirá. No va a ocurrir nada. Hasta ahora no ha ocurrido nada. Así pues, ¿qué va a ocurrir ahora? Así pues, para sacarse el ego, diga siempre: yo no sé nada. Yo no veo. Yo no oigo. Yo no como. Yo no duermo. Yo no camino. Yo no hago nada. El ego debe desaparecer. Por ejemplo, el médico le da una medicina. Usted no puede curar la enfermedad a menos que deje la enfermedad. Después de algún tiempo, el médico viene de nuevo para ver si está mejor y usted le dice: «Oh, todavía no estoy bien». ¿Qué puede hacer el médico si usted no toma la medicina? Dígame. Así pues, para quitar el ego, diga: yo no hago nada. Yo no duermo. Yo no hablo. Yo no hago nada. Yo no es. Eso es una práctica. Usted puede hacerla. Pregunta: Maharaj, en sus bhajans, cantos devocionales, ¿a qué concepto adora usted? Maharaj: adoramos a eso que es sin concepto y sin pensamiento. La esencia de esta adoración es hacer a su mente más fuerte hacia el lado de la realidad. Mi gurú, Siddharameswar Maharaj, y su maestro, Bausaheb Maharaj de Karnataka, eran gurús de Sholapur. Bausaheb Maharaj comenzó este linaje y tuvo en él la plena sabiduría, la plena comprensión. En la India hay muchos santos y ellos han escrito muchas cosas. Así pues, él recogió los pensamientos más altos sobre la realidad. Usted no puede comprenderlo porque está en lengua marathi y eso es una dificultad. De otro modo, vería que cada palabra ha recibido un significado muy fuerte de la realidad. Por ejemplo,
Cuando usted ve una película y si le agrada una canción en la película, entonces, después de volver a casa, usted canta esa canción una y otra vez. Así pues, al cantar los Vajans, usted permanece en ese círculo de la realidad, nada más, ningún concepto. Cuando un concepto es conocido, ¿cómo va usted a adorar a un concepto? Nosotros tenemos ahí solo la foto de Siddharameswar Maharaj, pero él está aquí, llevándose la mano al corazón, y no en la pared. Las gentes hacen cosas que no saben. Cuando usted dice Cristo, las gentes se persignan. Esto significa que Cristo está aquí y no allí. ¿Qué hacer entonces? Pero la mayoría sienten que Él está allí. Eso es ignorancia. Saber que yo no estoy ahí es práctica. Por ejemplo, si usted deja la habitación, entonces está fuera de la habitación. De otro modo usted permanece en la habitación. Así pues, usted debe dejar la habitación. Eso es lo único que tiene que hacer. Ello depende de usted. El maestro está aquí para guiarle, nada más. Pregunta: yo vivo con miedo y no me atrevo a vivir mi vida. ¿Qué debo hacer para vencer este miedo? Maharaj: el miedo está en la naturaleza humana, siempre está aquí. Todo el mundo tiene miedo, incluso los animales, debido a que comprenden que yo soy el cuerpo. El cuerpo siempre tiene miedo y la mente es el hacedor más grande en él. La mente no es nada sino su propio concepto. Un concepto es conocimiento también. Así pues, el miedo viene siempre a la mente debido a la inestabilidad del mundo. El mundo cambia a cada instante. La mente siempre tiene miedo de lo que no es estable. Su propia vida también es nada, depende solo de su respiración. Mientras usted respira, todo está aquí. La respiración no es nada sino aire, y el aire nunca es estable. El aire ha recibido poder y conocimiento. Igualmente, la luz siempre tiene miedo de la oscuridad. ¿Por qué tener miedo de la oscuridad si la luz y la oscuridad van siempre juntas? Donde hay luz, hay oscuridad. Si la oscuridad está aquí, la luz también está aquí. Así pues, no son estables. Por lo tanto, como usted dice, uno siempre tiene miedo. Si usted va más allá de la oscuridad o más allá del conocimiento, entonces no hay ningún miedo. Por ejemplo, una pantalla de cine no tiene miedo de ninguna película, debido a que la pantalla es estable. Así pues, eso que no es estable siempre tiene miedo. Su mente cambia a cada momento, ¿o no? Los seres humanos tienen miedo incluso de los insectos más pequeños, insectos, pájaros y gérmenes. Hay muchos tipos de gérmenes, de bacterias. Además hay todo tipo de insectos, debido a que el poder es vida, nada más. Así pues, el hombre siempre tiene miedo de la muerte. Hay 5 elementos en el mundo: el espacio, el fuego, el agua, la tierra y el aire. Todos vienen del espacio. Además, todos ellos tienen una entidad exactamente opuesta. El espacio contiene al aire, el aire contiene al fuego, el fuego consume al agua, y el agua puede disolver la tierra en cualquier momento. Eso que es transitorio siempre tiene miedo. Sus pensamientos y conceptos son transitorios. A cada momento, usted cambia sus pensamientos y conceptos. Así pues, uno siempre tiene miedo. El cuerpo está hecho de los 5 elementos, nada más, y en él hay un poder, Chetana. Así pues, todos operan juntos, debido a que el poder está ahí. La mente no es nada sino ese poder
en una forma sutil, y el poder no es nada sino conocimiento. Es automático. Así pues, el miedo debe estar ahí. Por ejemplo, hay muchos insectos, muchas cosas en el mundo. Usted tiene miedo de todo. ¿Por qué? Porque quiere que su cuerpo permanezca intacto. El miedo siempre está aquí, de manera que para hacerse cargo del miedo, uno debe conocer su propio sí mismo. Es fácil y se llama autorrealización. Así pues, si uno comprende que yo soy más allá de cero o del espacio, no tiene miedo. Krishna dice a Arjuna, que era su discípulo, en la Bhagavad Gita: «Oh Arjuna, todas tus acciones te limitan y son inútiles a menos que conozcas tu sí mismo». Así pues, para librarse del miedo, usted va a la iglesia, reza a Dios, y los hindúes van a los templos y rezan igualmente. El miedo mismo es la mente. Todos esos rezos, leer mucho, muchos libros filosóficos, todas estas cosas, hacen a su mente cada vez más complicada, y esa complicación trae siempre más miedo. Así pues, la mente no puede permanecer estable. Si su mente conoce su propia fuente o su propio comienzo, solo entonces puede ser feliz. Así pues, el miedo es eso. Así pues, uno debe vencer el miedo, ¿por qué no? Cuando no hay nada, su miedo es siempre más grande. Por ejemplo, si usted está en un lugar solitario, entonces tiene mucho miedo. La soledad no es nada, sino espacio. Así pues, por la gracia del Maestro, vaya más allá del espacio. Solo por la comprensión dada por el Maestro, puede usted penetrar el cielo e ir más allá del cielo, más allá del espacio. Mientras el cuerpo está aquí, el miedo tiene que estar aquí, nada más. Si usted quiere ser sin miedo, sea lo que es sin miedo, debido a que ello no tiene fin. La realidad final no tiene ningún fin y ningún comienzo. Lo que ha tenido un comienzo o un final tiene miedo, pero si no tiene comienzo, ¿cómo puede tener fin? Él es sin límites, nada más. Es tan sutil que todos los pensamientos y conceptos se detienen ahí. No pueden entrar ahí. Así pues, como he dicho antes, la pantalla de cine no tiene nada de qué inquietarse. Venga la película que venga, la pantalla la muestra, hace todo, y sin embargo no tiene miedo. La pantalla no es tocada, por lo tanto, es sin miedo. Si usted es tocado, entonces viene el miedo. Suponga que ve una soga en la oscuridad y que la toma por una serpiente. Usted tendrá mucho miedo de ella. Si se da la luz, entonces el miedo desaparece cuando usted ve que es solo una cuerda. La comprensión del sí mismo borra todos los miedos, porque el sí mismo es unidad, de modo que no hay ninguna dualidad en él. La dualidad tiene miedo, la unidad no tiene ningún miedo. Pregunta: para mí es difícil tener una meta e ir al final de mi ser. Yo me siento vacío, no tengo energía y no tengo ninguna meta fijada en la vida. Maharaj, la meta es de la mente y usted no es la mente. Usted es el poder. Así pues, ¿por qué no puede usted ir al poder? Una meta y el poder son cosas diferentes. Uno no debe sentirse así. Usted piensa que usted es la mente y el cuerpo. Por lo tanto dice: yo no soy capaz de alcanzar la realidad. No es el caso, porque ellos son diferentes.
como la luz y la electricidad. Ellos son completamente diferentes. La electricidad no tiene luz, pero debido a esos inventos, ella da luz. Así pues, la mente no es perfecta, el pensamiento no es perfecto, pero su sí mismo, el poder que es en usted, es completamente perfecto. Donde quiera que es perfecto. Así pues, ¿por qué no sería perfecto en usted? Es perfecto en todas partes. Debido a la identidad del cuerpo y la mente, usted dice que no es perfecto. Todo desaparece en el sueño profundo. Así pues, ¿por qué no puede ir usted al final de su sí mismo? ¿Desde dónde comienza este poder? Encuentre la fuente, y eso es su sí mismo. Ahí no hay ningún sí mismo. Pero si usted dice el cuerpo, entonces tiene que decir el sí mismo. No hay ningún sí mismo en él, no hay ninguna individualidad en él, no hay tampoco ninguna dualidad en él. Así pues, uno puede comprender la realidad final a través de la guía del maestro. Depende del maestro, de si él le da a usted la dirección verdadera para comprender. Si la dirección es falsa, entonces usted no puede llegar al destino. El maestro debe ser perfecto. Solo entonces puede dar los pensamientos o puntos verdaderos de esa realidad. Es fácil para uno comprender, pero es muy difícil hacer que otros comprendan. Así pues, uno no debe pensar de esa manera. Por ejemplo, usted siempre va al final de usted mismo si usted no sabe qué hacer. Como en el sueño profundo, usted va al final de usted mismo, pero entonces no lo sabe. Así pues, usted vuelve a la ignorancia. Entonces dice, yo estaba en un vacío, o yo estaba en completa ignorancia. La realidad está ya ahí, pero usted no sabe eso debido a la ignorancia de la mente. Él penetra todo y por todas partes. Sin él, sin la realidad, no puede hacerse nada. Todo es él. El punto de comienzo es el final, nada más. Desde donde usted comienza, usted puede ir a eso siempre sin ningún esfuerzo. Por ejemplo, la lava sale del centro de la tierra, cubre la superficie y finalmente vuelve al centro. Así pues, Cristo ha dicho también, tú eres polvo, comes polvo y mueres en el polvo. Vaya más allá de eso. Usted no es un objeto, usted no es un cuerpo ni una mente. Así pues, vaya al final de todas estas cosas, desde donde ellas surgen y donde acaban. Entonces, uno puede comprender, ¿por qué no? El propietario de una casa conoce cada rincón de su casa, así pues, no tiene nada de qué inquietarse. Él sabe dónde está todo. De la misma manera, uno debe ir al final, desde donde comienza todo. Todo el mundo es él. Aparte de eso no hay nada. Así pues, uno puede comprender. Quite la cortina de delante de la luz, y la luz está aquí, instantáneamente. Uno puede ir al final. Todos los días, cuando duerme profundamente, usted va al final. Usted tiene que encontrar ahí a su sí mismo. ¿Qué significa encontrar? Olvide su mente, olvide sus pensamientos y olvídese usted mismo. Él está aquí.